¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición del Campo, la Industria Verde, en una semana muy particular. Sucedieron las PASO y bueno, se generan toda una serie de incertidumbres y de cuestiones que hacen jugar a los tiempos biológicos, a los tiempos agronómicos, con el tiempo político y el tiempo económico. Y eso hace que sea muy difícil tomar decisiones. Por eso hemos convocado a Hernán Fernández, es analista de la firma CENI, para charlar un poco sobre qué es lo que están haciendo los productores y cuáles son las actitudes e incluso las recomendaciones para operar en una coyuntura tan compleja. ¿Qué sembrar? ¿Cómo hacerlo? Los productores se lo preguntan a diario, hay reuniones técnicas, el sector está en ebullición por esta cuestión, más allá de la bronca contenida y cierto clima de brazos caídos, pero todos saben que esto sigue y que hay que sembrar y la cuestión es saber bien qué y cómo. En el mismo contexto vamos a dialogar con Santiago Sáenz Valiente, nuestro experto en impuestos, para recogiendo un poco lo que nos plantee sobre la cuestión retenciones, derechos de exportación y carga impositiva en general, que es el gran drama que tiene hoy el sector agropecuario, el agrícola en particular, para ver un poco qué recomendaciones o qué alternativas se generan. Tenemos también una entrevista muy interesante que vamos a hacer con dos productores argentinos conocidos acá, Alberto Gogni y Sebastián Gogni, que desde hace unos años están probando suerte sembrando en Estados Unidos. Vamos a hacer una comparación sobre qué significa estar en el Corn Belt y en la pampa húmeda, ventajas y desventajas de una situación versus la otra y, en fin, cómo les está yendo con esta tan interesante aventura. Y como siempre, compartiremos con Jorge Castro su visión respecto a lo que está ocurriendo con el sistema agroalimentario mundial. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con el amigo Hernán Fernández, Rulo Fernández, de la firma CENI, experto en el tema granos en un momento muy particular porque se dan coyunturas locales y coyunturas internacionales muy particulares y que obligan a estar sumamente alerta. Hubo elecciones, pasaron las PASO y creo que la incertidumbre queda. Después vendrá a fines de octubre la primera vuelta y después la final. Y mientras tanto van ocurriendo los plazos biológicos. ¿Cómo se está ubicando la gente frente a esta situación? Primero, por supuesto, con mucha incertidumbre, tratando de cruzar expectativas y el poco, mucho conocimiento que uno pueda tener respecto de lo que esperan hacer los equipos económicos de los distintos candidatos, cruzando, como bien usted decía, eso con las fechas y el calendario biológico. Claro. Para hacer un ejemplo bien concreto, la semana pasada estuve en el sur de Córdoba con dos grupos de productores bastante grandes, en Adelia María y en Vicuna Maquena, y un poco la pregunta que nos hacían era, ok, en este contexto, ¿qué hago? ¿Todo soja? La expectativa de eliminación de retenciones al maíz es cierta, es real, depende quién gane. Un poco la sugerencia, tratando de mantener la diversificación de riesgos, lo cual siempre es sugerible en cualquier modelo de empresa, era, bueno, esperemos lo más posible, quizás sean los tiempos de la primera vuelta, estamos hablando de fin de octubre, tratando de hacer, por un lado, barbechos flexibles que nos permitan cambiar de cultivo sobre la marcha, y por otro lado, digo, ese barbecho flexible es no meter un herbicida que después puede ser un herbicida residual que no me permita hacer uno u otro cultivo, exactamente, exactamente. Sino quedarse atado a una sola. Exactamente, y por otro lado, sin duda que en esa alternativa, aprovechar esa ventana nueva o no tan nueva ya en Argentina que se llama maíz tardío. Maíz tardío. Ese maíz que puedo sembrar a mediados, fin de diciembre. Sí. Entonces, en función de algún cambio o no de expectativas en la primera vuelta, ver de hacer más o menos maíz. Claro. En la práctica le comparto lo que la mayoría de los productores estaban sintiendo, hacer un poquito más de soja y algo de maíz para no perder algún tipo de rotación. Claro, mantener la rotación, sobre todo donde hay contratos y donde exactamente, la gente exactamente. Rotar no solo cultivos, sino también herbicidas. Sin duda, sin duda.
para evitar malezas resistentes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lamentablemente lo digo, ya se está verificando una caída importante en el tema venta de semillas de maíz para la próxima campaña. Bueno, eso lo vimos en el Congreso de Presil la semana pasada. La verdad que la situación es, diría que entre desastrosa y calamitosa, porque no se ve movimiento. La superficie, digamos, la semilla vendida hasta ahora cubriría el 10% de la superficie que se sembró el año pasado. Correcto. Correcto. Así que no hay decisión. Se supone que a último momento alguien se va a largar, pero hoy, a pesar de que 2 de los 3 presidenciables están diciendo que van a eliminar las retenciones de maíz, pero falta que diga algo Scioli, y Scioli no dice nada, ni lo va a decir. Así que es un poquito el tema de maíz a ciegas. Es como apostar a que gana Macri o Massa. Totalmente, y creo que en función de esto, y es paradójico, ¿no? Porque excede cualquier cuestión agronómica o agrícola, pero creo que la ventana del maíz tardío nos puede generar algún cambio de esa situación que usted claramente plantea. Claro, pero para eso habría que haber dejado el lote de soja sin sembrar. Sin duda, por eso. Es una opción, o sembrarlo tarde. Exactamente. Ahora, imaginemos cuál podría ser el escenario e incluso el beneficio de achicar un poco soja versus maíz y trigo. Trigo ya sabemos que es tarde, pero tenemos todavía la chance del maíz. Sí. A propósito de eso, hice un pequeño trabajo donde obviamente diagramé un par de hipótesis: eliminación de retenciones al trigo, eliminación de retenciones al maíz, insisto, hipótesis, y una reducción de 5 puntos a la soja. Ubiqué cuáles serían los precios resultantes hoy. El modelo PRO, digamos. Exacto, por ejemplo. Entonces, con los precios resultantes hoy, me animé a estimar un posible duplicar superficie de trigo y de maíz, que no es ninguna locura en términos de hectáreas. Y reducir parte, porque no es todo, porque parte del trigo incrementaría soja de segunda, reducir en parte la superficie de soja. En definitiva, uno llega a un incremento en una potencial campaña 16-17, a un incremento fuerte en la producción de trigo y de maíz, y una reducción en definitiva en la producción de soja. Eso mejoraría los resultados en términos del negocio agrícola, y casualmente, que también yo digo es paradójico, pero una eliminación en las retenciones de trigo y maíz generaría un efecto alcista en el precio de la soja del mundo. Y claro, porque Argentina es formadora de precios. Sin duda. Imaginemos reducir 5 millones de hectáreas de las 21 que puede haber de soja a 16, 15, 16. Y eso sustituirlo por maíz, trigo, eventualmente algo de sorgo, girasol. Estaríamos sacando 15 millones de toneladas del mercado. De exportación del mercado mundial. 15 del complejo sojero. Entonces, eso obviamente, y vale recordarlo esto, somos grandes exportadores de harina de soja en el mundo. Tenemos una participación aproximada del 45% del comercio mundial. Y somos los número 1 del mundo. Sin duda. En harina y en aceite, pero además 45% del comercio mundial. Del comercio mundial. Por eso digo, parece increíble, pero una eliminación en trigo y maíz de retenciones nos podría generar un efecto alcista en el precio de la soja del mundo. Notable. Por supuesto que también pesaría el aumento de la oferta de maíz en el mercado mundial, pero pareciera que la cosecha americana no viene tan buena como se pensaba. Correcto. Primero, el primer punto que usted citó, la participación nuestra en el mercado mundial de trigo y de maíz no tiene ni cerca el volumen que tenemos en soja, ¿no? Segundo, lo que usted plantea de la campaña actual en soja y maíz, climáticamente desde el 30 de junio de este año tuvimos un quiebre, primero por exceso de lluvias. A la fecha tenemos algún exceso en algunas zonas, una incipiente sequía en algunas otras zonas bien al norte, en Michigan, en Wisconsin, en Minnesota. Con lo cual yo digo, en términos climáticos no está terminada la campaña.
veremos cómo finaliza. Sí, hay algún comentario de que también el exceso de lluvias no ha sido solo exceso de lluvias, sino exceso de días nublados, y eso ha producido un cierto deterioro en el índice verde, en la expectativa de rendimientos. Correcto. Y en estos días se está dirimiendo esa cuestión, por eso los precios han estado tan entonados esta semana, después de haber subido, bajado, y ahora están otra vez. Totalmente. Yendo a la cuestión que siempre nos interesa finalmente subrayar, yendo a la gestión comercial, digo, independientemente de las causas de estos movimientos y sin hacer futurología, porque nadie sabe qué va a pasar con el precio, tener a esta altura una posición noviembre en el término que anda picoteando entre 240 y 245 dólares por tonelada, cuando en mayo valía 217, sí, nos parece una alternativa para no dejar de tomar. Sobre todo porque es probable que, bueno, por ahora decimos que hay una expectativa distinta porque los precios se han entonado, pero viene el aluvión sudamericano, ¿no? Sin duda. Brasil va a seguir creciendo, Paraguay sigue empujando. La semana pasada estuvo en la Presid gente de Paraguay, y están hablando con mucho orgullo del empuje que está teniendo la producción agrícola en general y de soja en particular, también de trigo, porque están ya exportándole trigo a Brasil, ocupando el espacio nuestro, ¿no? Me quedo con algo que usted dijo al pasar recién respecto de Brasil. Si bien la situación en Brasil es muy compleja en términos políticos y económicos, no vamos a entrar en eso, vale recordar que semejante devaluación que está teniendo el real brasilero, hoy en el orden de 3,45, 3,47 reales por dólar, cuando la campaña pasada el productor sembró con 2,20. Sí. Entonces, eso, nos guste o no, y digo, más allá de la situación económica política de Brasil, eso es un empuje a más área de soja del lado de Brasil. Claro. Sí, ellos están regenerando, recreando competitividad a través del tipo de cambio. Sin duda. Cuando nosotros no lo hacemos. Hay en esas reuniones en el sur de Córdoba, ¿qué expectativa había de los productores, aparte de la incertidumbre? Expectativas, no sé si las expectativas pueden ser positivas o negativas, pero se miraba todo con ojos muy negativos, y uno trataba de ponerle un poco de paños fríos, de repartir ribotril, como me dijo alguna vez un amigo, y vamos a mirar para adelante en serio, que la expectativa tiene que cambiar, esto seguramente va a cambiar, y para poner un poquito de paños fríos, me animo a decir que esto cambia, sea cual sea el candidato, y quizás me estoy jugando un poquito en este sentido. Esto va a cambiar seguro, ¿no? Va a cambiar las expectativas. Pero el problema es que eso, hay como una inercia en este estado de ánimo negativo, que se ve un poquito en Palermo. Es como que la gente se ha paralizado y está... y los tiempos biológicos corren, Sin duda. Y uno... quizás uno no tiene tanta experiencia en términos de calendario, pero en la 2008-2009, donde yo trabajaba en ACREA y nos tocaba recorrer algunas zonas de la Pampa Húmeda con un taller que se llamaba Pensando en la Empresa, donde había situaciones familiares muy complejas, uno lo que trata de sugerir es no paralizarse, o sea, ser muy pragmáticos, mirar el escenario, mirar mi empresa, hacer lo que es necesario para darle sustentabilidad financiera y agronómica, e ir para adelante, fijando precios, reduciendo riesgos y no quedarnos a ver qué pasa. Ya que mencionás algo de lo que fue tu trayectoria anterior, vos te incorporaste a CENI hace relativamente poco tiempo. Casi 2 años. CENI acaba de cumplir 75 años. ¿Cómo viviste todo de pronto estar metido en una empresa con esa trayectoria? Y fue muy interesante, la verdad que un placer. Sobre todo la fiesta de los 75 años en la Bolsa de Cereales, en lo profesional, por ver una empresa con 75 años, con la humildad y el cumplimiento de la palabra intacto después de tanto tiempo, sobre todo de parte de don Carlos CENI hacia abajo y los directores, un director cumpliendo 56 años de trabajo en la empresa. Desde ahí hasta, bueno, alguna caricia personal de encontrarse con gente que uno conoce de muchos años independientemente de trabajar en CENI, pero fue un evento realmente lindo, Una empresa que no ha tenido mucha visibilidad más allá de la gente que los conoce por operar con ellos, pero que realmente es una de esas joyitas que tiene hoy el sistema agropecuario argentino, porque digo agropecuario y forestal, porque es una empresa que integra producción forestal, tiene algo de producción... carne. Y un feedlot muy importante, y cría y demás, así que un lujo estar ahí.
Bueno, felicitaciones. Muchas gracias por la mención. No, faltaba más y prontito te convocaremos nuevamente para seguir viendo cómo está avanzando esta situación tan delicada e interesante que hay con la agricultura en la Argentina. Un placer. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde y empalmando con lo que hablábamos recién con Hernán Fernández. Lo hemos citado a Santiago Sáenz Valiente porque justamente el domingo se publica en La Nación una nota tuya en la que comparabas las distintas alternativas económicas para cada cultivo. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿La pasaste bien? Sí, ahí siempre se cargan un poco las pilas, nos actualizamos. A vos también te veía ahí correteando con tu libro. Sí, bastante, teníamos de todo. Sí, no, el tema del libro, bien, más o menos conformes. Hoy justamente una reunión por el tema del Día del Ingeniero y del Veterinario, que sí. Felicidades, ya te lo dije el viernes. Muchas gracias. Con el amigo Sergio Balman. Con Sergio Balman, exactamente. Y bueno, la verdad es que estamos bastante conformes. Lo importante es que se conozca en el resto del país. Acá en Capital y Provincia las cosas andan, pero bueno, es difícil hacerlo llegar también a los distintos lugares recónditos de nuestro hermoso país. Y estamos conformes porque, bueno, lo que buscamos es que se capacite el productor para poder entender un poco todo este tema. Respecto a lo que me preguntabas recién, bueno, en realidad no fue una nota mía, fue un llamado de Paula Urien, que hizo un trabajo bastante completo sobre todo el tema de los granos. Lo llamó Los Cuatro Fantásticos, creo, algo por el estilo, donde todos o prácticamente todos los granos dan pérdida por hectárea. Hizo un cálculo sobre el valor FOB, el valor FAS y como que es lo que queda, ¿no? Después de pasar el rastrillo del derecho de exportación y aquellas diferencias. Y después considerando, por supuesto, los gastos de siembra y cosecha, los comerciales, los administrativos y algo que más o menos siempre conversamos con vos, que son los impuestos, donde la gran mayoría, aun cuando no tienen pérdida, hay que pagar impuesto a la ganancia mínima. Donde hay pérdida, no tienen ganancia, hay que pagar impuesto a la ganancia mínima presunta, el inmobiliario, ingresos brutos, el sellado de los contratos. Todo después de haber pagado. El impuesto al débito y crédito, todo a pesar de tener pérdida. Y en ese panorama, así más o menos recuerdo, el girasol está dando $100 de pérdida por hectárea, considerando 500 hectáreas como unidad productiva. El maíz, $114 por hectárea. Y el trigo estaba dando $56 por hectárea, y la soja la única que se salva con algún dólar de ganancia o nulo, cambiamos la plata, dependiendo de la calidad del campo, por supuesto, ¿no? Es tremendo que en estas condiciones haya que encarar la campaña 2015-2016 en un momento en el que el productor lo necesita, pero sobre todo lo necesita el país. Absolutamente, coincido totalmente con vos, porque además, digamos, encima de todo eso, el impuesto a valor agregado no solo, por ejemplo, tiene un efecto financiero por el hecho de tener atrapada todos esos fondos en el Estado, en la AFIP, que no le devuelven tiempo y forma, por la retención que le hacen del IVA cuando venden los granos, ¿no? Sino que además de esa situación está el hecho del costo financiero, por supuesto, y de que queda atrapado su capital de trabajo, tiene que salir a pedir un préstamo para poder sembrar, y en estas condiciones, obviamente, imagino la gran mayoría de los productores con altísima preocupación, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es absolutamente absurdo lo que se está viviendo. Pienso que con una, digamos, sacando los ROEs y mejorando un poco todo esto, hoy hablamos fuera de cámara del tema de los derechos de exportación. Yo creo que ahí hay un tema que, más allá de lo que prometen los propios candidatos a presidente, no es necesariamente una decisión exclusiva de ellos, sino que va a depender en principio del Congreso. Ahí hay un tema jurídico de fondo, porque en su oportunidad se produjo ese incremento extraordinario del porcentual de los derechos de exportación por una resolución ministerial de dudosísima constitucionalidad. Pero creo que no es una decisión directa, sino que hay cuestiones jurídicas que por lo menos a mí me exceden, pero sé que están. Que en una de esas esto requiere un tratamiento legislativo. Legislativo, exactamente, no es una decisión directa a través de un decreto. Pero bueno, el panorama tributario que tenemos, Héctor, bueno, el tema de lo que es la información que hay que
presentar Ahí tenemos una vueltita de tuerca nueva con la cuestión de la semilla, ¿no? Ahora hay que también declarar la semilla que se compra, la que se va, y fundamentalmente para las dos autógamas, trigo y soja, ¿no? Que está vinculado con el reclamo de la compañía de semillas de que se reconozca la propiedad intelectual. Por el tema de regalías, ¿no? Sí. El tema acá pasa en primera instancia o en esta instancia por parte del Ministerio de Agricultura, una resolución del Ministerio de Agricultura que obliga para la campaña 2015-2016 en enero del 2016 presentar la ubicación del predio, que por supuesto ya el Ministerio sabe perfectamente de Agricultura cuáles son los predios, dónde están y hasta la ubicación por satelital, ¿no? Pero además la variedad de semillas que va a utilizar y cuánto va a sembrar. Sí, pero el satélite tampoco te dice de quién es. Eso sí. Ni quién lo tiene alquilado, entonces hay que declarar que... Se va a empezar a cruzar, me da la sensación, la información con AFIP. Vos fíjate que el 31 de enero viene esa información, el 30 de junio del 2016 viene la otra información relativa justamente a cuáles son las semillas, la cantidad de semillas, la variedad, y en definitiva, fíjate que por parte de AFIP, al 31 de agosto está venciendo la información de la cantidad de granos que están en stock, ya sea en campo propio, en campo de terceros, o en silos propios o de terceros, o en una copia, una cooperativa, y esta información excluye aquellos granos destinados como semilla, granos propios para semillas separados. Ahora se incluye. Entonces, ahora hay que ver qué pasa. AFIP todavía no sacó una normativa, pero sí está el Ministerio de Agricultura y no me parecería nada raro que prontamente salga una norma AFIP obligando conjuntamente. A mí nunca me gusta que se mezclen por ahí las cuestiones de información que son importantes, y me parece bárbaro que el Ministerio tenga lo suyo, con el uso fiscal de esa información, ¿no? Porque eso exacerba por ahí la tendencia a la evasión, a esconder información. Coincido con vos totalmente. Lamentablemente pasa con la trazabilidad animal, que empezaba el 1 de enero del 2015, digo empezaba porque no están dadas las precisiones ni los requisitos esenciales para poder ponerlo en funcionamiento. Claro, pero es fundamental tener un buen sistema de trazabilidad porque lo exigen los clientes, porque ayuda al ordenamiento de todo el sector, pero si eso al final sirve... Cuando se empieza a mezclar... Claro, ahí la gente... ahí es el problema que tenemos, sí, sin ninguna duda. Hoy el productor, desde el punto de vista de AFIP, creo que soplar más sobre la nuca no se puede, o sea, es impresionante la información. Vos fíjate que la cuenta corriente granaria, el fisco la tiene clarísima, sabe exactamente cuál es la producción de los principales granos. Y ante cualquier diferencia, cualquier inconsistencia, se anula el registro, se suspende y no podés operar. Y hay todo un cuco sobre el hecho de que el campo es el que más evade. Yo no comparto totalmente ese criterio y de alguna manera, si así fuera, casi te diría, mirá lo que voy a decir en cámara, está casi justificado. Si así fuera. Realmente es terrible el nivel de presión fiscal. La gente de FADA, vos los conocés perfectamente, a Carolina Gondolich, a David, y realmente la información que han sacado en el último trimestre, de un 93% de renta que se queda al Estado Nacional, Provincial y Municipal, en lo que es agricultura, realmente... es una exacción y obviamente no solo es injusta, sino que además es atentatoria con la posibilidad de seguir en el negocio. No existe un negocio que pueda pagar cuando toda la economía paga teóricamente 35%. Bueno, algo más también, ¿no? Pero yo creo que se tiene que resolver el tema de la estructura tributaria urgentemente. Deseo que así sea por el bien de la economía argentina, porque creo que esto está haciendo mucho daño a la economía y es fundamental que se resuelva el famoso ajuste por inflación que hemos hablado, corregir los quebrantos, actualizar los anticipos, el resultado del periodo que esté corregido en función de la inflación. Esto no lo vengo pidiendo yo, lo viene pidiendo la profesión entera y por supuesto el productor que ve que le están haciendo pagar un impuesto sobre una renta absolutamente ficticia, y esto tiene que cesar de alguna manera, porque creo que el daño que se le hace a la economía es enorme. O sea, la evasión hay que combatirla, estamos absolutamente de acuerdo y creo que no está nunca justificada, en realidad me corrijo, pero sí es necesario que se resuelva esto para que no se impulse de alguna manera al productor a hacer ese tipo de cuestiones, que es lo más inequitativo que hay, es la evasión. Estamos totalmente de acuerdo. La ley es la ley, pero a veces las leyes o las
configuraciones que toma en el devenir diario por lo que es la presión y las necesidades fiscales, terminan con esta distorsión que lleva a justificar la evasión. No, lo que pienso además, y unas palabras más, lo que te digo es, estoy absolutamente convencido que con algunas correcciones esenciales de la estructura tributaria para cumplir con los principios básicos de tributación, la Argentina sacamos los ROE, corregimos, si se puede lograr a través del Congreso resolver el tema de los derechos de exportación, arreglando el ajuste por inflación, algunas cuestiones de IVA y todo, yo creo que el crecimiento puede ser exponencial a nivel país. No estamos hablando de bolsillo del productor, a nivel país. Y la industrialización se tiene que dar a través de los productos primarios que están y se producen en la Argentina para alimentar al mundo entero, ¿no? Es interesante lo que vos planteás y yo sé que algunos asesores están debatiendo cada vez más a fondo la idea de que si las retenciones quedan, tiene que meterse en todo o en un porcentaje como un anticipo de ganancias o a cuenta de ganancias. Eso es difícil de lograr, por el hecho de que es un impuesto que no es coparticipable, impuesto a la producción, que no sé por qué alguien inicialmente los llamó retenciones, cuando son verdaderos impuestos a la producción, y yo no creo que sea nada sencillo desde el punto de vista operativo de lograr un pago a cuenta. Creo que no es, hay que derogarlos. La verdad que yo creo que derogando los derechos de exportación, la recaudación aumentaría. Porque aumentaría la inversión, aumentaría el desarrollo. De eso no tenemos la menor... No creo que haya que reemplazarlo, Héctor, a eso me refiero. Está bien. Sí, yo recuerdo que es un poco tu punto de vista, pero ha calado hondo y mucha gente habla de esto, muchos asesores, incluso parte de la dirigencia gremial. Entonces, tu punto de vista respecto a la resolución técnica de esa posibilidad es muy importante. Vos decís que es muy difícil de manejar. Yo creo que manejarlo, tomándolo como pago cuenta del impuesto a las ganancias, no es nada sencillo, ni me parece que sea la solución. Yo lo que creo que tiene que funcionar es que el tema de los pagos a cuenta que se les exigen al productor a cuenta del impuesto final tienen que ser medidos en función del impuesto final. Justamente ahora acaban de salir dos fallos judiciales de Cámara, uno a favor del contribuyente y otro en contra a favor del fisco, respecto de la posibilidad concreta de que el productor o cualquier contribuyente pueda ejercer el derecho de reducir el anticipo futuro en tanto y en cuanto tenga pruebas de que la utilidad futura va a ser inferior a la utilidad del año anterior. Eso es absolutamente así y yo creo que el fallo, estaba mirando, que salió a favor del fisco, salió ahora el jueves pasado. ¿De productor agropecuario eso? No eran productores, pero de todas maneras genera un antecedente de jurisprudencia. Exactamente lo mismo, y creo que de hecho todos los productores están haciendo el planteo por la baja de precios y porque se avisoran quebrantos en vez de ganancias futuras, ¿no? Momento delicado y de transición, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro, hay que estar muy alerta y cualquiera sea el resultado de las elecciones, estar ahí o en la administración o en el Congreso, pero va a haber que presionar para que las cosas cambien. Esperamos ver que la Argentina crezca por nosotros y por los nietos, ¿no? Más que por los hijos. Ya estoy en eso yo, por lo menos. Felicitaciones. Bueno. Enseguida continuamos. Y nos vamos ahora al Congreso de APRESID, donde tuvimos esta tan interesante entrevista con Alberto Goñi y Sebastián Goñi, ambos sembrando ahora en el Corn Belt. Vamos a ver qué nos cuentan. Y acabamos de asistir a una de las conferencias interesantes aquí en el Congreso de APRESID, que la dio Sebastián Goñi, hijo de Alberto Goñi, viejo amigo. La charla fue sobre propiedad intelectual en Estados Unidos, porque ellos, ustedes recordarán, no solo son productores en Argentina, donde desde hace muchos años manejan un pool de siembra, sino que también lo han trasladado a Estados Unidos. Contanos un poco tu visión y tu experiencia como farmer y en esta cuestión de, bueno, cómo se paga allá la innovación. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por la entrevista. Mira, nuestra experiencia de los últimos 5 años en Estados Unidos
es que el farmer valora mucho la inversión que realizan las compañías de semilla y gracias a que toda su producción, es decir, gracias al aumento de la producción que ven reflejado cada año por nuevas variedades y nuevos eventos. Y bueno, y dentro de los Estados Unidos hay una prohibición de realizar uso propio. Los farmers no pueden usar semilla de segunda generación. Y por otro lado también... ¿No pueden usar bajo ningún concepto o tienen que pedir autorización? Tienen algunas limitaciones. Tienen limitaciones a su propia producción y a su propio predio, pero siempre que esas variedades no estén patentadas, porque no nos olvidemos que hay la Plant Variety Protection, que es la ley de semillas como la nuestra, y está la ley de patentes. Y como en Estados Unidos se puede patentar una planta, la producción de esa variedad puede estar protegida por una patente, y si está protegida por una patente es imposible multiplicarla, con lo cual... ¿Existe la tentación de sembrar uso propio? Sí, la verdad que la tentación existe, pero como conclusión el farmer piensa que el riesgo por las sanciones producidas por hacer uso propio dentro de su predio es mayor al beneficio por usar semilla fiscalizada comprada por la compañía. ¿Y eso deja fuera de negocio a los que están sembrando hoy? ¿Los precios han caído? ¿La tentación abunda? No, porque en realidad el sistema se autorregula entre ellos mismos. Esa tentación se ve también disminuida por las denuncias que se producen entre farmers por hacer uso propio, por competencia desleal. Los farmers creen que hay una competencia desleal si una farmer hace uso propio y el otro compra la semilla. Hay un diferencial, debe haber un diferencial más o menos entre $50, con lo cual eso se va autorregulando con denuncias de cada uno de los farmers dentro a la agencia correspondiente, y después el tema de las multas, que no son menores, ¿no? Es interesante. ¿Cómo les está yendo, Alberto, con las siembras allá? Bueno, estamos tuvimos hace 5 años que empezamos, estamos en un periodo que hemos pagado algunos derechos de piso que no pensábamos pagar, por ejemplo, la barrera social, es decir, nos encontramos que todo parecía muy fácil y muy lindo y que podíamos entrar y extender nuestra operación sin límites, y después nos dimos cuenta que si no nos asociábamos con 2 farmers americanos no podíamos alquilar. Entonces hemos estado construyendo durante este periodo que estamos produciendo en una escala relativamente limitada, confianza con los farmers, porque si vos no construís confianza con un farmer, es imposible de alquilar, es imposible de que te vendan, es imposible construir una relación con los prestadores de servicios, no te enterás de una cantidad de pequeños detalles que están todos disponibles, pero que en la práctica es una barrera tremenda para entrar. Entonces, y también hemos aprendido que no solamente se puede entrar con el esquema de gerenciamiento típico del esquema argentino, sino que se puede entrar en 2 negocios al mismo tiempo. Uno es el negocio inmobiliario, de comprar campos, y otro es el negocio de producción. Entonces hay 2 negocios que combinados pueden dar de la masa crítica para manejar un negocio a 11.000 kilómetros de distancia, porque vamos a ser claros, es decir, manejar un negocio en el otro hemisferio requiere una cantidad de gastos, y si no tiene suficiente masa crítica, tampoco, es decir, o te vas a vivir allá, o el negocio se te va un poco de la mano también, ¿no? Ahora, ¿hay gente de otros países, fondos suizos, metiéndose en la agricultura americana? No, en realidad lo que hay son inversores locales que compran tierra, y a través de los bancos ofrecen tierra a los farmers para que se la gerencien, y de ahí le devuelven una renta por alquileres o por... Farmers que envejecieron y no tienen tantas ganas. Sí, exactamente. Y es una renta financiera que una renta productiva.
no es el concepto de que hago un fondo y alquilo 60.000 acres, no. Hago un fondo, me compro 1.000 acres, se lo doy al banco, el banco va, habla con Charlie le dice te voy a cobrar tanto o me lo alquilas en tanto, y el fondo conserva el valor, hace su negocio inmobiliario más que otra cosa. No hay gerenciador, es decir, no conozco ningún gerenciador de 100.000 acres en los Estados Unidos, que son 40.000 hectáreas. Habrá que ir allá y comprarse 100, 200.000 acres y listo. Sí, esa es la idea un poco, Héctor. Buscar los inversores para, por un lado, expandir la masa crítica en tierras y alrededor de esa masa crítica de tierras poder también hacer un negocio de gerenciamiento y un negocio inmobiliario. Sé que hay alguien en el sur de Estados Unidos haciendo una cosa parecida. Sí, exactamente. Hay un par de argentinos en el sur, en la zona de Luisiana y en Arkansas haciendo eso, pero también sé que han tenido que importar argentinos, digamos, mano de obra argentina para poder gerenciarlos como ellos quieren gerenciarlos, ¿no? Muy interesante por todo esto, estas novedades que nos cuentan de la interacción y la información sobre cómo los farmers entraron en la variante de reconocer esta cuestión tan controvertida en la Argentina con la tecnología. Gracias y enseguida continuamos con el campo de la industria verde aquí en el Congreso de Presid. Y después de esta interesante entrevista con los Goñi, padre e hijo, volvemos a los estudios del campo de la industria verde para el bloque que habitualmente compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, acaba de, o está a punto de cerrarse el acuerdo del Transpacífico, digamos, que involucra a Estados Unidos con algunos países de la cuenca del Pacífico. Exactamente. ¿Qué implicancias tiene eso? Es un acuerdo extremadamente importante porque cubre 40% del Producto Bruto Mundial y además tiene como espacio de sustentación la región Asia-Pacífico, que es la región de más rápido crecimiento y de mayor dinamismo económico del mundo actual. ¿Eso involucra a China? No involucra ni a China ni a India. Ninguno de estos dos grandes gigantes del continente asiático integran el Transpacífico, que es una negociación que Estados Unidos lleva adelante con 11 países de la región, de los cuales los más importantes en términos del comercio agroalimentario son Japón y Vietnam. Ajá. El dato más importante a tomar en cuenta, Héctor, es que el Departamento de Agricultura norteamericano sostiene que el acuerdo del Transpacífico hace que la producción agroalimentaria norteamericana, que se orienta hacia la región, sí, que es aproximadamente el 40% del total de las exportaciones agrícolas norteamericanas, se duplicaría en los próximos 10 años. Eso es lo que se espera de estos 11 países. De estos 11 países, sí, sin contar ni a China ni a India. Impresionante. Ahora, lo notable es que dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que la magnitud del esfuerzo de aumentar las exportaciones agrícolas estadounidenses en esta dimensión obliga al agro norteamericano a establecer un nuevo punto de partida para esa producción. Y se trata del agro más avanzado del mundo. Sí, lo que pasa es que están con rindes de tendencia y superficie full. Entonces, el crecimiento que se puede esperar no es tan grande. No es tan grande. Entonces, ahí lo que dice... Si atienden eso, van a dejar de atender... Claro, no pueden. No se puede dejar mercados. Claro. Entonces, el dato más importante es es que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos sostiene que el acuerdo del Transpacífico es un adelanto de lo que viene en el mercado mundial, en el sentido de que de acá al 2050 hay que alimentar a 2.000 millones de personas más. Sí, nuevas y nuevas, ricas, adicionales. Sí. Y lo que esto señala es que no hay forma de alimentar estas 2.000 millones de personas más, teniendo en cuenta que una restricción fundamental ya es el terreno de producción agrícola existente. La premisa de esto es que para alimentar a 2.000 millones de personas más, no hay que aumentar ni en 1 hectárea la producción agrícola, la superficie de producción agrícola mundial.
Es realmente una situación de mucha tensión que la vemos en esta coyuntura, porque han aflojado un poco las condiciones durante un mes en el que se estaba definiendo el rendimiento de los cultivos. Baja la expectativa, porque todavía no empezó la cosecha, y ya los precios se entonan, ¿no? O sea, estamos en una situación de mucha tensión entre oferta y demanda, después de varias muy buenas cosechas en el hemisferio norte. Muy buenas, ¿no?, cosechas, y en el hemisferio sur. Y en el hemisferio sur, en Brasil, Argentina. Exactamente. Entonces, lo que dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es que lo que viene en materia de producción agrícola, en primer lugar en la propia economía norteamericana, es la combinación o suma de dos revoluciones agrícolas. Una revolución agrícola tecnológica, que es la agricultura de precisión, sí, y una nueva revolución verde destinada precisamente a enfrentar el desafío del cambio climático, calentamiento de la atmósfera. Flor de presión. Primero, la agricultura de precisión, lo que implica es que desaparece la noción de rinde promedio y desaparece la noción también de economía de escala. Todo converge ahora hacia una producción individualizada, en un sentido estricto única, no solo en lo que se refiere a los commodities agrícolas, sino también a los equipamientos industriales para la producción agrícola. Interesante cómo se va concatenando lo que uno ve en el plano técnico con lo que empieza a surgir más en el nivel macro y comercial, ¿no? Exactamente. Gracias, Jorge, por estos comentarios, y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Como reflexión final, después de esta edición del campo de la industria verde, quería enfocar un poco las cuestiones que se estuvieron diciendo estos días después de las elecciones, de las PASO. Escuché decir a gente del oficialismo, del Frente para la Victoria, que va a haber que afrontar este problema de que el mundo ha descargado sobre los países emergentes su crisis, haciendo caer los precios de los commodities, etcétera, etcétera. Esto es, por un lado es una falacia, por otro lado es un error conceptual, pero sobre todo tiene una componente que complica mucho la visión y la perspectiva para el país desde lo que es el potencial del sector agroindustrial argentino. Es cierto que los precios ya no son lo que eran, es cierto que hemos desperdiciado el momento de los buenos precios que se dan entre, diría, el 2007, 2008 y el 2012, que ahora han bajado, pero la soja estaba a 200, 220 dólares cuando se inició esta enorme revolución tecnológica. El maíz estaba a 100 dólares. Bueno, tenemos el maíz hoy a 150 dólares, la soja está en 350 dólares en el mercado internacional. El problema que tenemos es que en la Argentina esos precios no llegan y hoy no permiten producir porque hay un Estado que está necesitando estos recursos y por lo tanto no permite que fluya la producción como sí lo están haciendo los países vecinos con los mismos precios internacionales y con menos ventajas competitivas que la Argentina, porque las ventajas competitivas no son las comparativas naturales, son las que se han generado a partir de la aplicación de tecnología sobre el recurso natural. Y en eso la Argentina está haciendo punta a nivel mundial. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia de esta conceptualización? Que el conjunto de la sociedad, a través de lo que repiten quienes opinan y quienes ejercen influencia sobre la opinión pública, es que el sector agroindustrial no vale la pena, no puede ser motor, y terminan justificando esta exacción vía derechos de exportación o retenciones diciendo hay que agregar valor en origen. Para colmo. Bueno, no es así la fórmula. El agregado de valor se da fundamentalmente en la producción de básicos, porque estamos convirtiendo insumos y equipos que se producen en fábricas y en ciudades en productos que, aunque se exporten como tales, implican un altísimo valor agregado. Y no me voy a cansar de repetir esto porque todos los días escucho a alguien importante que insiste en esta visión de productos primarios o materias primas. Lo que produce la Argentina no
no son materias primas, son productos industriales de alto valor que están metidos adentro de un grano de trigo o de una semilla de soja. Si además le agregamos valor, como está haciendo la agroindustria de oleaginosas en la Argentina, que es la más competitiva del mundo, mejor todavía, por añadidura. Pero esa industria no se desarrolla sobre la base de que existan retenciones que pisan el precio del producto. Eso es artificial y artificioso. Y además el mundo lo repudia, porque por alguna razón nos han castigado y nos han metido restricciones para la importación de biodiesel, argumentando justamente que nosotros le metemos retención al aceite para favorecer la exportación de biodiesel. Esto, por supuesto, es una falacia que utiliza la Unión Europea en este caso, pero que nos marca que cuando nos metemos con estas distorsiones, nada bueno puede ocurrir. Hay que confiar en que, a pesar de que los precios de los principales básicos agrícolas han bajado un 25, 30, hasta 35%, están todavía bien por encima de aquellos precios con los que supimos hacer la expansión agrícola y la revolución tecnológica. Y esto es lo que deben entender las autoridades, cualquiera sea el color político de los que le va a tocar sobrellevar los destinos de la nación a partir del año que viene, pensando y tomando muy fuertemente la noción de que para lo que sabemos producir y para lo que estamos preparados y capacitándonos para hacerlo competitivamente, no hay techo. Hasta la semana que viene.